días. Vamos a... Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un gusto encontrarnos nuevamente para seguir conociendo el pensamiento de este grupo de contar con la presencia de María Cecilia Pereira. Voy a quitar la pantalla, permítanme un segundito. De María Cecilia Pereira da Silva, que es psicoanalista y miembro efectivo, analista didacta y docente de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Sao Paulo. Ella es postdoctora y doctora en psicología clínica, magíster en psicología de la educación, coordinadora de la clínica de 0 a 3 y de la clínica transcultural de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Sao Paulo, y es analista de niños y adolescentes. Es un gusto, María Cecilia, que estés con nosotros. Bienvenida. Bienvenidos todos. Y pues te escuchamos. Adelante. Sí, para mí también es un placer y un honor poder estar acá con ustedes. Muchas gracias, Olga y Mari, por todo el trabajo, por la publicación de este artigo, de este libro, que es muy, muy hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias también muchas gracias pela presença de todos vocês. Então, eu vou empezar. Muy bien. Eu vou utilizar um pouco de Power e vou ler um pouquinho, porque meu espanhol não é muito bueno. Então, eu tenho que seguir, pero eu preparei algumas imagens para ajudar. Ok. Então, está acá o título e eu empeço com a música, que está em livro. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estamos na briga para nos socorrer, para nos socorrer. Bueno. No novo tempo. Empecé esse trabalho por las observações de bebê. Depois, intento falar como se formam esses primeiros vínculos a partir de las observações. Que recursos temos para manter o processo analítico online, e depois hablo um pouquinho de Lara. Este trabalho foi escrito durante a pandemia,
E então, trabalhamos muito em torno das descobertas desse novo setting e como chegar a alcançar os pacientes, os estados emocionais. E depois eu vou falar um pouquinho como se formam esses primeiros vínculos. Ele estabelece na relação de intimidade, na narratividade, na sintonia, técnicos para manter o processo online, como todos esses, não vou ler porque vamos falar daqui a pouquinho. Então, vou interromper para verlos e quero dar as boas-vindas a Júlia, a Susana, que são parceiras, Patrícia, todas que chegaram agora. Buenos dias para vocês. Para mim é boa tarde. Sim. Bueno, então, neste novo tempo, pude co-construir e co-criar e co-inaugurar minha experiência clínica em entorno de online e continuar e manter os processos analíticos com musicalidade, intimidade e encontro emocional. Mutatis mutandis, lo que hay que cambiar por exercer la analítica, de todo nuestro hacer está intrinsecamente ligado ao encontro de la pareja analista-paciente. A partir da constituição de los primeiros vínculos emocionais, exercitando com escenas, exemplificando com escenas de observação de bebês, para ressaltar os recursos técnicos do analista que permitem a continuidade do trabalho em esse novo contexto, ilustrando com vinhetas de sessões online. Então, como se transformam esses primeiros vínculos? Aqui chamo a atenção para a observação da relação padre-hijo, segundo o método BIC, que ilustra como se trata de uma experiência privilegiada para descobrir como se produzem a constituição de los laços iniciais e as relações de intimidade. Ao observar a escena madre-bebê, se ilumina a essência de estar com outra pessoa, que constitui os vínculos de apego. Podemos também observar o encontro placentero da beba ou do bebê com o seno, como um momento sagrado, ou como a beleza estética do encontro com o objeto. Ou, ao revés, podemos observar o desencontro íntimo entre o bebê e sua madre, quando se perde o tão esperado momento íntimo com sua madre depois do amamentamento, sino também como esse se desilusiona com o desencontro. A partir da observação de bebês, me gostaria de chamar a atenção de alguns elementos que estão presentes na dupla madre-bebê e em encontro analítico. Sobre o estabelecimento de uma relação de intimidade, primeiro, Meltzer define uma relação de intimidade como uma união emocional intensa que tem como qualidade ser delimitada por atenção seletiva, de ser um lugar confortável, protegido de toda estimulação irrelevante que emana do interior do corpo. E aún ser um lugar de exclusividade por lo tanto, o objeto da relação íntima é o objeto continente. O desenvolvimento emocional depende da possibilidade de viver a intimidade nas primeiras relações e de ter nossas necessidades afetivas atendidas e compreendidas por la disponibilidade irreverente materna. Ante um estado de confusão,
y de incapacidad para pensar, el cuidador, respecto de la experiencia emocional, el del cuidador a respecto de la experiencia emocional que el bebé niño está viviendo, será la capacidad de continencia y hebre del analista o observador la que promoverá la integración y el proceso de simbolización y de pensamiento rumbo hacia la experiencia de intimidad. La otra cuestión es la importancia de la narratividad. La función de la narratividad es unir, promueve la integración de los diferentes sentidos y más tarde construye nuestra biografía emocional. Gowsy sugiere distinguir 4 niveles de narratividad: la sensorial, la corporal, aquella por medio de imágenes mentales y, por último, la narratividad verbal. Ahora me gustaría destacar las marcas sensoriales vividas por el bebé y que serán interconectadas por la narratividad. En el encuentro analítico de ese lenguaje preverbal, como un circuito de intercambio de emociones, deberá estar integrada nuestra escucha de una forma transmodal como y tridimensional. Será la función narrativa del analista, la construcción narrativa como una manera de encontrar con el paciente un significado de forma dialógica, sin muchas rupturas interpretativas, que será convocada no setting online. E esse setting se configura como uma paixão, uma emoção compartida, junto com a função narrativa exercitada en el seno de las sesiones a partir del campo. Se trata de una ampliación de la curiosidad como un componente no solo indispensable, pero sí primordial, especialmente en los casos en que hubo situaciones traumáticas precoces, inaccesibles y no representadas, o en los trastornos del espectro autista. Otro aspecto que yo llamo atención es sobre la importancia de la sintonía, el involucramiento y la empatía. La construcción de los primeros vínculos tiene que ver con el encuentro con el seno de la madre, con su recepción festiva a la primera mirada, primera sonrisa, primer paso o primera palabra del bebé. Este modelo también nos ayuda a pensar en la creación de una relación de intimidad en el vínculo analítico con necesidad de sintonía, involucramiento y capacidad empática. ¿Cómo mantener esa calidad de vínculo e intimidad no setting online o en atendimiento remoto? Necesitamos de una escucha analítica que promova y que contemple la intimidad, el ritmo, la narratividad, la sincronía, la sintonía, la integración de los diversos sentidos, la flexibilidad, la maleabilidad, la continência e la heavy. ¿Cómo está? ¿Están comprendiendo mi Sí. palabra? Sí, ¿es bom? Muy bien, Cecilia, muy bien. Gracias. Es un esfuerzo. Sí, eso se ve, pero hablas muy bien. Gracias. Entonces, ahora hablo un poquito qué recursos tenemos para mantener el proceso analítico remoto. En este nuevo tiempo destaco algunos recursos de la teoría de la técnica que promueve el encuentro analítico en la clínica online. La capacidad de continencia, la capacidad negativa y tolerancia a las incertidumbres, la maleabilidad, que es una condición psíquica del analista para manejar las situaciones inesperadas que se presentan en las situaciones clínicas presenciales y que lleva al trabajo online, así como ser capaz de co-construir, co-crear junto con los pacientes ese nuevo modelo de atendimiento. Lo otro es la capacidad de pensar. El otro
la análise das experiências contratransferenciales y sus elaboraciones presentes en la escucha y en las intervenciones que cimentan el vínculo y la interacción analítica. El otro aspecto es la integración de aspectos sensoriales y dos diferentes sentidos. El trabajo online, sinto que necesité aguçar aún más mis sentidos para alcanzar totalmente las situaciones transferenciales. Ampliar mi radar para rastrear sinales sensoriales, emociones, silencios, transformar lo bidimensional en una experiencia tridimensional, y para integrar experiencias y percepciones sensoriales que resplandecen en la pantalla por la construcción de un proceso transmodal muy presentes en las relaciones iniciales, como descreví en el inicio. La capacidad de convocación con algunos pacientes, especialmente los niños, fue necesario hacer uso de un teatro con las manos, los títeres, y Kian Álvares lo llama convocación, cuando ciertos estados mentales demandan una acción más intensa y una insistencia vitalizadora en que la mano y el tono de nuestras voces cambian en momentos de urgencia, en que recuperamos a nuestros pacientes para el mundo de los biosignificados. El otro aspecto es la función narrativa derivada de la función alfa y de la capacidad de Hevery. Y la capacidad de Hevery, que implica una postura activa y convocadora, reclamadora de investidura, en el sentido de ofrecer al paciente continencia emocional y sonora, así como prestar emociones, pensamientos, significados, representación, proporcionándole una nueva experiencia emocional, organizadora de sentido y facilitadora de conocimiento. Esta función implica una cualidad psíquica del analista de elaborar las identificaciones projetivas o adhesivas y procesarlas utilizando los ecos transferenciales y contratransferenciales experimentadas en el campo analítico, trabajando con los pensamientos oníricos y con imágenes visuales como en los sueños y devaneios. Entonces, apresento Lara, que é uma niña com retraimento expressivo, em que eu aproveitei sua capacidade de narração, minha capacidade de narração e dramatização, ampliando os movimentos faciais, a voz e os juguetes, e tentei involucrar a Lara com o novo, o inesperado, algo que la surpreenda. Ai, perdi vocês. ¿Estão vendo? Sí, Cecilia, muy bien. Bueno, entonces, Lara empezó su análisis muy chiquita, tenía un año y 5 meses, y tenía un retraimento, un aislamento significativo. Com uma linguagem pobre, rara vez dirigia ou fixava, não sei falar, los ojos, quando la chamava ou respondia seu nome, pero sentia curiosidade por los juguetes de la habitação. Logo de um ano de análise, Lara já era capaz de expressar-se verbalmente, aún com um vocabulário pobre, com palavras aisladas, sin formar oraciones, pero haciéndose entender. Desde el comienzo de la pandemia, hemos mantenido las 3 sesiones semanales en línea. Tuvimos que adaptar el escenario. Las citas han sido en su habitación, junto con la niñera Dani, que es una gran coterapeuta.
En las primeras sesiones online, a modo de puente, representé en la pantalla los juguetes de su caja, viejos conocidos de nuestras reuniones. Sin embargo, gradualmente comencé a jugar con lo que tenía en nuestro nuevo entorno. Por lo general, su niñera preparaba el nuevo escenario con una casita llena de muebles, muñecos de Playmobil, animales de la granja, a veces con papel y lápices de colores, libritos y un rompecabezas, juego de memoria. Le pedí que siempre fueran los mismos, pero esto no siempre ha sido posible. Lara, durante las sesiones, juega con la casita, explora los muebles, pone a dormir a la familia, y la niñera y yo narramos y amplificamos sus movimientos, y ella también toma la cocina y prepara la comida para la familia y los animales. A veces me lo ofrece en la pantalla. Yo trago un sonido de tragar, ñam, 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 y ella está encantada y me ofrece más. Hay un hombre de la granja que hace queso y ofrece para las mascotas, para la niñera y para mí. Es un movimiento muy delicado, ao que aún le falta más intencionalidad. Pero es común que se levante del piso y se acerque de la ventana, mira el movimiento de calle y dice que lo que observa. La niñera me ayuda a ver, pone la pantalla en la ventana y puedo ver perros, niños jugando, peatones, bicicletas, coches de todos los colores, caminhones ou incluso uma pessoa que trabalha na casa que chega ao trabalho. Há intercâmbio em las ventanas. Espera só um minuto que eu vou a ver se tem mais outra. Agora eu vou falar que vai aparecer el cerdo. Entonces, há um intercâmbio entre as duas ventanas, a ventana da pantalla e a ventana de sua habitação. Quando minha presença na pantalla é demasiado cercana ou demasiado intensa, é comum que ela recorra à ventana da habitação como uma pausa necessária ou um cambio em la presença do objeto. Suelo sinalar que ela pode compartilhar as duas ventanas, a de seu dormitório e a de seu móvel. Então, ela me apresenta seu mundo e construímos intervalos e puentes. A diferença de los típicos juguetes em la caja de ludo, introduzi grandes marionetes em la pantalla para falar com os niños, já que o trabalho online requer mais teatralização e maior amplificação de cada movimento, com o fim de convocar e sostener o vínculo narrativo, analítico. Lara, que amava Peppa, me inspirou a trazer um títere de cerdito que começava a recordar-se em cada sessão. Olá, Cecília. ¿Dónde está el cerdo? Cadê? Eu queria mostrar el cerdo. Então, eu introduzi o cerdo, que é um joguete favorito. E cerdo, em português, se diz porco. Porco e corpo são um anagrama. É muito interessante que é uma forma de também o corpo de analista está lá. Não sei se vocês podem ver aqui, em la pequena pantalla
Hay un porquito, este é o cerdito, este é o cerdito que eu apresento para ela durante o trabalho. Só que isto anda solo. Vamos a ver. Então, ela diz, olá, Cecília. Cadê o cerdo? Então, chamamos ao cerdo. Cerdo, amplifico a palavra, cerdo com sonido. Cerdo, oh, onde estás? Apareço com o cerdo em la pantalla, com esta voz mais grossa. Olá, Laura, como estás? Ela mira e observa a pelota em la boca del cerdo e disse, mira la pelota, Dani. Dani repete, el cerdo tem a pelota lá, Lara. E ela diz, pelota. Sube a la cama e vê a la ventana e pergunta, Bidana? Eu digo, miremos la ventana. Aí há uma ventana para mirar, aí está a ventana, e em la ventana que vês, aí, aqui está Cecília, verdade, Lara? E Lara diz, que é este ruído? Ambulância? Penso em como pode sair de seu retraimento. Parece que agora pode ver o mundo que la rodeia com novos olhos. Então se acorda del cerdo. Onde está cerdo, Cecília? Percebo que Lara mantém olho em la ventana de sua habitação e outro em la ventana de mobile. Todo o tempo. Eram bocetos de movimentos interobjetivos e compartidos. Se ha ido, mira, volverá. Então, eu digo, olá, vou vir. Mira, Lara, Dani chama atenção. Barra quando se pode ver através da ventana e eu narro. El sol, a ambulância, lo au. Há um auto negro, la bici, chico, la chica, todos os que iam a nossa história. E ela diz, mira, onde está Cecília? De vez em quando pergunta por el cerdo. Às vezes parece uma ecolalia, às vezes parece descobrimento de los sonidos que emite, às vezes parece que quer saber se estamos aí, el cerdo e eu. É conectar todo ao mesmo tempo. Linguagem, percepção, reconhecimento, adentro e afora, entre o elevador, e se repite como forma de integração os movimentos transferenciais lançados ao campo, aparecem como movimentos prototransferenciais com o sentido de eu e del outro, em construções que favorecem a diferenciação Lara-Cecília. Quantas coisas vês? Está descobrindo, está reunindo. Cecília, o cerdo, a bici, o coche, todo está acá conosco, na nossa conversação. Observo como ela tinha em mente essa experiência do encontro com o cerdo e recorda, é algo que permanece, que a diferencia de todo lo que va por la calle, assim como os juguetes esparcidos por el piso de sua habitação. Jugamos el escondite em la pantalla com el cerdo. Se esconde, vai aparecer. Oh, apareceu. Eu faço uma coisa assim, que eu ponho meu dedo em la câmera e sumo e apareço. Olá, Laura, hablo com a voz mais grossa de cerdo. Pero es la hora e Lara me envia beijo para mim e para o cerdo. Le dou as graças e me despido. Então, esta experiência de el cerdo aparecer e desaparecer, como fiz acá,
foi muito importante e nós outras pudemos julgar que comia a pelota e havia um intercâmbio intersubjetivo. Depois de algumas sessões com o cerdo corpo, porco corpo, Lara reconhece a mim com vivacidade e faz uma mirada chispeante. E nós duas rogamos la escondita. Então, o trabalho em linha ganha tridimensionalidade com corpo, espaço e diversão. Juego compartido já é possível. Ela descobre que pode mover a pantalla, acender e apagar a câmera, apagar seu próprio teléfono. Há uma sensação de união através da qual ela comanda o encontro. Se ri e se alegra. Então, Lara desaparece e aparece ao igual que eu. Lara se sente poderosa, finalmente descobre que ela analista quando se estabelece, me descobre, né? Quando se estabelece o contato cara a cara. Se produz o encontro com a beleza e com o objeto estético. O analista chora ao viver essa cena. Curiosamente, o corpo de cerdo dá volume à sua relação, favorecendo uma dimensão intersubjetiva ao encontro analítico. Então, quando ela descobre esta alegria, que pode tocar e apagar a câmera, de seu telefone, há uma sensação de arrência em que ela comanda nosso encontro. Se ri, se regozija, desaparece e aparece, eu também, e se sente poderosa. Então, há este encontro muito emocionante. E a partir deste encontro emocional e encontro com a beleza, começo a tolerar emoções de amor e ódio. Começou a tolerar emoções, tensões emocionais em situações adversas, e nós fomos criando esse espaço psíquico chispeante em la relação analítica. Com Lara, minha conexão com os estados de ânimo mais arcaicos, desde uma época sem palavras, ha sido mais difícil em las sessões online. Como sinalei anteriormente, utilizei ao máximo minhas habilidades de narratividade, dramatização, amplificando meus movimentos faciais, minha voz e incluso os juguetes utilizados. Assim que tratei de convocá-la a lo nuevo, lo inesperado, algo que la surpreenderia. Recentemente, sua capacidade intersubjetiva se ha expandido e ela me encontra em la pantalla de outra maneira. Jogamos o escondite e foi esperançador observar que o trabalho em linha adquire dimensões tridimensionais com corpo, espaço e diversão. Já que agora é possível compartilhar o juego. Perplexa por la nueva qualidade de nossa interação, desde o cara a cara hasta os intercâmbios verbales, com muitas risas, mis ojos se llenan de lágrimas. Resgatar a um ninho reunido em seu próprio universo para o descobrimento de mundo interessante, chispeante, e por la curiosidade por objeto vivo, está muito cerca do encontro com uma poesia, uma arte ou uma música.
Luego que descobre que pode tocar, apagar a pantalla, e é uma sensação muito emocionante. A algunos de nossos pacientes devemos despertá-los ao hecho de que a alteridade pode ser interessante. Me pergunto se a distância que proporcionou a pantalla não foi facilitador para que este momento pudesse estallar, de tal maneira que a presença e o encontro com o objeto foram toleráveis. De todos modos, com Lara ha sido possível superar seus estados de retraimento e lograr encontro intersubjetivo com intercâmbios compartidos. A partir do encontro emocional e do encontro com a beleza estética do objeto, empeço a cambiar também minha forma de trabalhar, criando espaço psíquico chispeante. Creio que nossa paixão e capacidade de pensar, sonhar e imaginar, assim como nosso compromisso com a verdade, são os que fazem possível fazer viva a vida psicoanalítica neste momento em que vivemos a pandemia. Por último, me gostaria de fazer uma pequena síntese para dizer pero eu não consigo ver, né? Algumas considerações finais. Como ferramenta potente dentro da psicanálise com ninhos, a dramatização e o trabalho em linha implicam a amplificação de nossa reivindicação das mais pequenas ventanas de interesse, reflexando, evocando a surpresa e as diferenças entre el y el yo, el e o outro, criando o espaço para mirar, escuchar e interactuar com outro humano em transformação, facilitando a emergência da necessidade de comunicar e também comprometendo a los padres, al bebê e a los niños dentro de uma rede terapêutica de contenção da atenção e desenvolvimento integrado psíquico, corporal, cotidiano. Bueno, lo último era gracias, como ustedes vieron. Muchas gracias. Gracias a ti. Olga, está silenciada. Olga está mudo. No, está cerrado lo micrófono. No te escuchamos. ¿Ya? Ahora sí. Bueno, sí. Yo lo que quería decir es que me encanta el trabajo que presentaste, pero me gustó mucho cómo hiciste la parte de llegarle al niño a la parte de lo nuevo, de la conexión con él, a la niña. Y lo mismo que hace uno con el adulto, ¿no? Pero qué difícil con un niño. Y cómo te fuiste jugando con ella, le tuviste paciencia. Me gusta mucho lo que decías tú, de que tiene que haber una hipersensibilidad, ¿no? Todos los afectos, todos los sentidos, estar allí para poder conectarte. Porque además, el paso por la tridimensionalidad, ¿no? En una computadora, es muy importante. Eso yo no lo había pensado. A la hora que lo dices, ciertamente ya sales de la pantalla plana, ¿no? Hay todo un contacto entre la niña y tú, porque tú estás hacia adelante, ¿no? Queriendo conectarte con ella. Me gustó mucho tu trabajo, Cecilia. Gracias. 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 Sí, es muy interesante cómo hacemos para transformar una pantalla plana para algo que gana volumen, ¿no? Gana la tridimensionalidad. Así es. Muy padre. Muy lindo, muy lindo. Y la pantalla, el trabajo remoto permanece. Sí, ya se quedó. Ya se quedó. Y tenemos que pensar mucho, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Sí. Sí, cierto. Ángela. Estás también en silencio. Activa tu micrófono. No. No.
Ya, perdón. Yo agradecerte muchísimo tu trabajo, si bien lo había leído en el libro. Ay, como que escucharlo en vivo con tu presentación, con estas imágenes de la niña, todo el trabajo que hiciste me emocionó muchísimo. Estaba en Facebook Live porque fue lo rápido para acceder, pero me emociona muchísimo cuando yo presentan trabajos del análisis con niños, porque veo como toda la plasticidad, no sé qué otra palabra usar, de tu psiquismo, de tu manera de estar, prestar pues el cuerpo, pues todo, ¿no? Y la cercanía tan grande que lograste con la paciente, bueno, realmente me emocionó muchísimo escucharlo en presencial, pues muchísimas gracias, muchas. Me emocionó mucho. Gracias, Hannah. Es muy emocionante cuando nosotros trabajamos mucho con una persona que no nos ve, que no nos oja, y cuando ella empieza y descubre que usted está lá, no solo yo, pero todas las personas que cercan su ambiente, es muy emocionante cuando es posible abrir, así que se abre, abrir la ventana. Julia. Sí, a mí, cuando leí el trabajo, cuando recién lo estabas presentando, me sorprendió, pero ahora, claro, tomó figurabilidad, apareció tu experiencia emocional al contarlo. A mí me impresionó mucho la flexibilidad que tú tienes para conectar tu esquema referencial teórico, que lo tienes internalizado, porque trabajar con las ideas de Mercer, que plantean un vínculo muy primitivo, es sumamente difícil. Tú incorporas, lo han dicho las colegas que hablaron antes, pero lo manifiesta cuando de la bidimensionalidad pones el movimiento, la capacidad sonora de tu voz, y esto toma entonces la tridimensionalidad en tu trabajo, porque lo transformas con la niña en un film. Después del film pasas a la cuarta dimensionalidad, que es como que estuvieran las dos juntas, o en tu escena de tu ventana Zoom, o en la escena de la ventana que da a la calle, y ahí se conecta con las personas, que es la niñera, y en la niña yo creo que aparece el descubrimiento que nos emociona a todas, y a vos también, ¿no es cierto? El descubrimiento de que existe un ser humano que piensa, eso es lo chispeante de haber podido crear un espacio psicoanalítico, porque si no estamos fuera. Es verdad que también lo dijo, creo, Olga, que esto nos ocurre con el adulto, cuando uno entra en la capacidad simbólica, y ahí te das cuenta de que uno está trabajando con elementos muy primitivos, pero tú lo muestras de manera muy didáctica para mí, yo diría, no sé cómo expresarlo mejor. Así que mis felicitaciones, María Cecilia, muy lindo tu trabajo, muy bueno. Gracias, Julia. Gracias, muchas gracias. Sí, tenemos que ser maleables, flexibles todo el tiempo. Yo tengo pensado mucho que cambió muchas cosas en la técnica psicoanalítica. Entonces, la maleabilidad es lo que permite que nosotros avancemos con nuestros pacientes, que también cambiaron mucho su forma de se apresentar, de contar sus síntomas, sus dolores y todo más. Sí. Patricia. Gracias, buenos días. Gusto conocerlas a todas. Cecilia, te agradecemos por compartir ese trabajo. Yo tengo una pregunta
con este cambio que se da en la pandemia, específicamente con ese espacio físico al cambio virtual, desde la experiencia que tú tuviste o tienes en la clínica, ¿cómo crees que pueda, sin duda alguna cambia, ¿no? El dispositivo y la técnica del psicoanálisis, pero específicamente en el espacio físico, ¿cómo crees que ya viene a dar esta funcionalidad al actuar de esta manera ya del espacio físico al virtual? A ver si puedo transmitir esa parte, ¿no? De ese cambio del espacio físico al espacio virtual y hacer esa conexión, ¿no? Esa transferencia que con niños, pues, sin duda es más complicada. No sé, en adultos también cómo es esta parte, por un lado, y no sé qué tanto, igual los demás también pudieran comentar, el cuestionar también el uso del diván en el caso de los adultos, ahora cuando hay este cambio del espacio físico al espacio virtual. Gracias. Bom, A ver si puede comprender é uma questão que não temos ainda uma resposta muito boa, pero eu posso falar por mim. Para mim, é muito melhor trabalhar presencial. Muito, 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 muito. Porque primeiro que para captar todas estas nuances de sintonia, de percepções que vão allá de la coisa em si, quando estou com meu paciente em la sala de análises, é muito mais forte. Eu sou muito mais capaz de fazer todo esse trabalho, porque temos os movimentos do corpo, temos o paciente nem sempre mirando para nós outros, temos como se diz, olor, como se diz cheiro? Olor, sí, sí, sí. Olor. Temos muitas coisas que o movimento, como o paciente adentra a sala, há muitos aspectos que podemos... e também há outra coisa que, às vezes, eu não percebi que meu paciente adulto estava chorando, emocionada com que eu havia falado. Eu não percebi, pero a paciente me disse que estava chorando. Então, me quedei pouco mal, porque como eu não sabia, como eu não estava percebendo isto. Bueno, este é aspecto. O trabalho com Lara foi magnífico, porque que foi mais importante? Foi o trabalho com a niñera. Porque, primeiro que Lara já me conhecia, nós outras éramos próximas. Então, o trabalho online permitiu a continuidade. Pero a niñera comigo fez a diferença, porque ela captou o modelo de aproximação, o modelo não intrusivo, a possibilidade de aguardar tranquila, de observar e de nombrar as coisas que se passavam. Então, eu penso que com ela o trabalho foi muito, muito importante. Pero, e ela voltou para o trabalho presencial e pudemos trabalhar mais tempo juntas no presencial. Pero com outros chicos com transtornos graves, eu penso que com todos os chicos se perde muito no trabalho remoto. Eu penso que o outro aspecto com os chicos mais grandes é que o setting analítico é espaço de fantasia, é espaço protegido para que os chicos possam expressar todas as rabias de seus padres, por exemplo, de seu irmão. Como fazer isto dentro da casa?
de su casa com seus irmãos e seus padres cercanos, né? Eu penso que aí se perde muita privacidade e que a possibilidade de viver a realidade e a fantasia é mais confuso, porque uma coisa é chegar ao consultório e trabalhar ali. Ali é um espaço, não sua casa, seu quarto, sua habitação. Esse é outro aspecto que eu penso. A outra coisa que me passou e eu descrevo em capítulo é que eu atendi um moço, um jovem, e ele veio ao meu consultório. Quando pude lo ver ao vivo, eu vivi um impacto tremendo. E então eu pude perceber que o que eu via na pantalla não era o que eu via na realidade. É como um simulacro. É muito confuso, é muito complicado. E isto também me gerou um certo desconforto. Como eu sou maleável, como vocês falaram, sou flexível, eu penso que são coisas para se pensar, para poder desenvolver. Acredito que com os pacientes, com os membros filiados, os candidatos, se perde muito. As análises de formação online, remota, eu não sei se é o mesmo. E também como os seminários clínicos, principalmente. Quando hacemos um certo continente para escutar as sessões de los candidatos, para discutir a supervisão, eu não sei se é o mesmo que hacemos em la presença e la ausência do corpo com os outros. Pero são muitas coisas, podemos abrir e conversar acá, porque estamos todos aprendendo. Claro. Sí, Susana. Bueno, te quería felicitar por el trabajo, me pareció muy espontáneo, muy natural la articulación teórico-clínica que haces. Y esto que decís de lo presencial es cierto, ¿no? O sea, yo pienso lo mismo. Pero bueno, tenemos que agradecer que pudimos continuar trabajando en pandemia gracias a la virtualidad. Y que sí, perdemos muchas cosas, inclusive con niños, sobre todo el clima que se arma, ¿no? Con la presencia, ¿no? Eso, bueno, algo de eso pudimos rescatar, pero bueno, era la única manera que teníamos de continuar el trabajo y de no dejar abandonado a los pacientes, ¿no? Igual, volviendo a tu trabajo, voy a decirte que me gustó mucho, y me gustó mucho con la espontaneidad y naturalidad que te manejabas, ¿no? Con el ejemplo clínico que trajiste, sobre todo de Lara. Bueno, te felicito. Gracias, Susana. Gracias, muchas gracias. Usted falou uma coisa que eu me quedei pensando. Esqueci. Sim, que você disse que podemos todos nós continuar trabalhando, pero podemos ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas chegaram a nós outros porque estávamos trabalhando online. Pessoas de outros países, pessoas de outras cidades. E isto, eu penso que foi o grande ganho que tivemos, que é a possibilidade de nós outros ajudar. Por exemplo, eu trabalho muito com padres e bebês, e muitas vezes podemos conversar na pantalla e ajudar muito as famílias a compreender o sofrimento do bebê e favorecer o vínculo. Então, eu penso que para nós outros, sim, foi muito importante, porque nosso trabalho só existe com a presença do paciente. Somos analistas e
tivemos paciente para trabalhar. Nosso ofício é na relação com o outro. Então, eu penso que quando tivemos essa oportunidade, foi maravilhoso. Pero para os pacientes também puderam ser acompanhados, ter uma companhia, porque para muitos de meus pacientes, eles entraram em pânico, ficaram muito perseguidos, muito temerosos. Então, estar com alguém, estar em companhia do analista, eu creio que foi muito importante. Sí, yo quisiera decirte, Cecilia, que bueno, me parece muy conmovedor y muy profundo tu trabajo. Hiciste una síntesis así como muy apretada para poderlo presentar acá, pero realmente es un trabajo precioso. Teóricamente, perdón, ya no los veo, ahí está. Teóricamente, y digamos, todo lo que transmites aquí en el texto, afectivamente, es decir, desde tu disposición así con esta canción que nos presentaste, yo no sabía que era una canción, yo la leí como un poema, que es tu epígrafe, que es hermoso, donde se habla de que a pesar de las adversidades, se apuesta por la esperanza, ¿no? Y tu postura, siempre, bueno, que creo que la que compartimos todos bueno, salimos adelante, o sea, no nos vamos a poner a llorar por la adversidad, vamos a trabajar para seguir trabajando por los pacientes y seguir adelante. Y pensaba en tu disponibilidad para el encuentro, ¿no? Que es lo que vas hablando acá. Estuviste totalmente ahí tratando de jalar a esa niña hacia la vida. Y es muy hermoso ver cómo tú te entusiasmas tanto, ¿no? Cuando se dan estos momentos de encuentro y que la ves interesada ya en el mundo exterior, no solo, o sea, ya relacionándose, ¿no? Contigo y con otros. Y también, sabes que me parece muy interesante esto que dices de que tal vez la pantalla en este caso fue facilitadora, ¿no? Porque hizo tolerable el encuentro, ¿no? Por la patología de tu paciente, supongo, y que bueno, también se fue usada como, digamos, a favor, ¿no? De ella y del proceso y demás, ¿no? O sea, pero que con algunos pacientes yo siento eso, que hay cierta resistencia, sobre todo muy fóbicos, ¿no? O esquizoides, así como para regresar al consultorio, ¿no? A estas alturas. Bueno, pues mil gracias. Sí, pero ese aspecto de nosotros sermos modelos de mente que pueden pensar, que pueden tolerar lo desconocido, que pueden estar con el otro sin necesariamente una verdad, yo pienso que fue un ganho. Para muitas famílias, quando os padres estavam juntos com os ninhos para fazer a sessão pantalla, porque a criança nem sempre sabe abrir a pantalla, entrar no Zoom, etc. Então, os padres também se beneficiaram e se formou uma grande rede de ajuda. Sí, Pero, sí. Qué lindo. Gracias, Mari. No. Julia, adelante. Yo, de las palabras de Susana y de lo que siguieron hablando después, quería rescatar que todo lo referido a la consecuencia de la pandemia que nos llevara a utilizar esta tecnología online, ¿verdad? Es verdad que por un lado facilitó que los pacientes que ya teníamos en terapia, ¿no es cierto?, pudieran continuar sus sesiones. Y algunos, por lo menos pasó acá en Chile, que algunos emigraron en cuanto se podía tomar aviones, algunos emigraron a otros países, otros volvieron a su país de origen,
porque estaban en Chile con algún tipo de trabajo y siguieron ellos el trabajo vía online. Yo trabajo con adultos, pero no puedo olvidar mis años de haber trabajado con niños en Mendoza, en Argentina, ahora estoy en Chile. Entonces siempre voy a los vínculos tempranos. Y fíjense que cuando uno ha tenido, pienso yo, la experiencia de la presencialidad, es como que se logra una cierta continuidad, porque uno ya sabe cómo huele el paciente, cómo cuando se pone nervioso y transpira, uno ya sabe algunas cosas, pero hay que estar muy atento a elementos muy especiales. Por ejemplo, yo tenía una paciente que cuando se ponía muy nerviosa se tiraba los pellejitos de los dedos, pero hasta lastimarse, ¿verdad? Pero en esos momentos que ella la veía hasta acá nomás, el tórax, era como tener que percibir que algo estaba haciendo, porque se estaba moviendo. A veces estaba rascando con un lápiz, pero a veces estaba de nuevo tironeándose y lastimándose. También rescaté la experiencia de lo último que ustedes hablaron. A mí, yo no tomé pacientes nuevos. Tenía yo mucho miedo de algunas cosas, y ahí nos ayudó el grupo de trabajo que teníamos. Alguna de las colegas contó que, claro, ella veía un joven y resulta que este joven era mayor o no, era más alto, no, era más chico. Entonces dije, no, yo no voy a tomar a nadie, porque tenía realmente temor de equivocarme mucho, y tomé ese recaudo. Mantuve los pacientes, e incluso mi trabajo es sobre un paciente que estuvo internado. Pero para mí fue fundamental haber estado en nuestro grupo de estudio para percibir y tomar decisiones técnicas incluso. El trabajo de María Cecilia me sirvió muchísimo, el trabajo de todas mis colegas, el de Patricia, bueno, no las voy a nombrar porque se me van a olvidar. Yo de nuevo vuelvo a agradecer a ese grupo que nos permitiera trabajar y nos permitiera la libertad de expresarnos, porque si no, a uno le cuesta mucho escribir qué le dije al paciente y ser honesta, ser confiable. Porque después cuando yo leía mi trabajo, uy, eso le dije, si le podría haber dicho esta otra cosa. Bueno, ahí veremos. Pero yo le agradezco mucho a mi grupo que me ayudó no solo a tener mejor continente, sino a pensar, a atreverme a que, bueno, no me atreví a tomar nuevos pacientes por pantalla, pero sí atreverme a pensar los que ya tenía y que habían pasado a pantalla. Muchas gracias. Sí, yo quería agregar algo, ¿no? A raíz de lo que acabas de decir, que yo lo que no me atreví al principio es a continuar con los análisis de los niños, pensando al principio también de que digamos, la cuarentena iba a ser breve, ¿no? Que se iba a extender a lo largo de casi 2 años, ¿no? Y entonces fue a través de una paciente puber que ella pidió virtual. Yo le dije a los padres de todos mis pacientes que iba a comenzar virtual con los adultos, pero que por el momento iba a suspender el análisis con niños. Pero cuando esta chica reclamó continuar, bueno, empecé con ella y ahí me animé. Fue gracias a ella que, bueno, después le transmití a los padres de mis pacientes que había comenzado virtual con los niños, que podríamos intentarlo. Y yo recibí nuevos pacientes en pandemia, y recibí hasta chicos, bueno, en el trabajo mío puse una nena que no podía hacer caca y que traté de trabajar lo mejor posible. Los juguetes los ofrecían los padres, ahí yo les aclaraba a los padres que tenían que ponerle juguetes y para pintar, para navegar, que le ponían los padres. Pero yo al principio no me atrevía a atender niños. Bueno, vuelvo a decir, gracias a esta paciente que demandó, igual no quiero interrumpir, fue que, bueno, inicié el análisis virtual con niños también, ¿no? Bueno, eso quería agregar. Que hay que atreverse, ¿sí? Sí. Tu micrófono, Maripaz.
te comentaba, Patti, que si tenemos comentarios en Facebook, ¿los quieres leer? No se han animado a escribir mucho, pero Marlene López Cancino dice, me gusta mucho el trabajo tan cálido y creativo. Buscaste la manera de acercarte a ella desde lo conocido y dice Peppa Pig, de la puerca, ¿no? Cuerpo a cuerpo desde el títere del puerco, dice. También agradece mucho la transmisión. Aquí está, permíteme, es que está más arriba. Ana Mata dice que muchas gracias por la información profesional, y alguien que comparte desde una página de psicoanalistas que no sale completo el nombre, pero dice ya compartido en su página y gracias por la transmisión. Hasta ahorita es todo lo que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues no. Sí, Fernando. Muy interesante su trabajo, doctora. Muchas gracias por compartirlo. Me quedé pensando en este concepto que dijo de la convocación, Sí. como de la necesidad de que el analista se ponga más activo. Y estamos tomando un seminario con María Teresa Calabrese de neurociencias y psicoanálisis. Sí. Y hemos estado hablando mucho desde el semestre anterior sobre una técnica más activa. Y yo pienso que pues ya tiene tiempo el psicoanálisis volviéndose un poco más activo, ¿no? O sea, Sí. porque luego yo tengo pacientes que llegan y me preguntan en entrevista inicial como, ¿todavía es esa cosa silenciosa y parca de la caricatura del psicoanalista? Y yo les digo que por lo menos donde estudio yo, no. Entonces, Sí. y cada vez, no sé, revisamos un texto de Freud que decía que desde Freud y Ferenczi hablaba sobre la técnica activa. Y me interesó saber sobre el concepto de convocación que trae en el trabajo. Y otra cosa que también quería platicar, o que pienso como usted lo clínico, o sea, el análisis virtual nos salvó en esta pandemia, si no yo me hubiera vuelto loco sin análisis, pero quise volver rápido a lo presencial. En cuanto se pudo, volví a lo presencial en mi trabajo como analista y también al consultorio, ¿no? De mi analista. Y también hoy por primera vez hubo una supervisión que es los sábados. Bueno, asistí yo presencialmente por primera vez después de 2 años y medio. Y Fue emocionante. ¿No ¿Perdón? fue emocionante? Muy emocionante y mucho más humano. El intercambio fue más natural, como que en Zoom uno tiene que esperar a levantar la mano y que se le dé el turno, y es como un poco más, pues sí. Y allá se dicen cosas entre líneas, entre participación y participación, alguien hace una broma o se hace un comentario así y se hace una cosa mucho más fluida y más vívida, ¿no? Pues eso quería decir. Muchas felicidades. Sí, Fernando, la idea de convocación es un concepto de Ana Álvares. Ana Álvares escribió, en portugués hablamos reclamación. Es una palabra que ayuda a pensar más, porque reclamación es alguien que reclama al otro, que reclama en este sentido, no de se queixar, mas de reclamar su compañía, de reclamar su interacción. Este concepto está muy bien descrito en 2 libros. Uno se llama Compañía Viva, y el otro se llama el corazón pensante. Y los dos tienen inglés, y yo pienso que también debe haber en español. Son bárbaros, muy útiles para pensar la técnica y la forma de trabajar con pacientes más borderline ou psicopáticos ou autistas, ou paranoides, extremamente paranoides.
a diferença de convocação e analista que eu chamo de vivo, analista que está vivo, que participa, que troca, é que a convocação, a reclamação, é pouco a mais. É quando há um trabalho de Roussillon que escreveu para o Congresso de Boston, e estava numa mesa importante. E também faz isso com um paciente que é um adulto de 60 anos e é muito travado. Então, ele habla, pergunta, etc. Com os chicos autistas, nós necessitamos, muitas vezes, emprestar nossa imaginação, nosso juego. Por exemplo, podemos interferir no juego repetitivo e proponemos uma variação para que possa avançar, senão se queda sempre em lo mesmo. Isto que e outra situação é quando o paciente está numa profunda depressão ou numa situação muito perigosa de fazer qualquer coisa, então ela diz que é como jogar uma cuerda salva-vidas. ¿Entende? Salva-vidas. Sí, sí. ¿Sí? Então, é algo, a convocação implica isto. É uma coisa mais atuante, mais ativa mesmo, pero para nós outros que trabalhamos muito com autismo, com crianças com TEA, nós outros utilizamos muito como um recurso. Quando eu escrevi sobre a função narrativa do analista, é uma ideia que partiu de isto, né? É uma ideia que avançamos quando podemos emprestar nossa fantasia, nossos sonhos, nossa narratividade, que pode favorecer a integração. Ahorita estou involucrada com a ideia de conjunções, assim que fala? Narrativas, sim, que são mas, que vai sendo, quando vamos somando, fazendo adições em las experiências e narrando para o chico e isso para o adulto também, e isso vai a favorecer a integração emocional que num primeiro momento está totalmente cindida, partida, assim, etc. Qué interesante. Sí. ¿Puedes repetir el nombre de la autora de los libros, por favor? Sí, yo voy a escribir aquí Ana Álvares. Ana Álvarez, está ahí ya en el chat. Ajá. Y mencionó a alguien más, ¿no, doctora? Ana Álvares, ahí está. Y el libro es Compañía Viva. Viva. Sí. El otro es Corazón Pensante. Sí. Y su colega que presentó en Boston, doctora, también ayúdenos. Sí, yo digo, Corazón Pensante. El otro es Roussillon, que escreveu sobre simbolização. Eu vou escrever em português, tá bom? Não importa, está muito bem. Simbolização primária. Eu não me recordo totalmente, mas se queres, posso enviar em português. Posso enviar a Olga ou Maria. Vou colocar no livro e você comparte. También, claro que sí. WhatsApp de libro. Do WhatsApp de livro. Ok. E eu comparo, como é que é? Chama... E lo compartimos. Esse tengo chama-se Para Introduzir o Trabalho sobre Simbolização Primária. Eu estou passando para você. E aí você pode compartilhar. Creo que de los que están aquí, solo Patricia Muñoz no
creo que no tengo tu WhatsApp, Dato. ¿no? Nos lo pones por ahí y a los demás creo que sí, se los mando. Ujú. Gracias. Vou enviar também um trabalho de Ana Alvares que se chama Níveis de Interpretação. E neste trabalho ela habla um pouco disto, e o livro de Coração Pensante, ela expande esta ideia. Ujú. Muy bien. Não estou encontrando ahorita. Depois mando para a Mari e ela pode compartilhar. É muito bonito, muito bueno. Te silenciaste, Maripaz. Leonora. Perdón, que te lo agradecemos mucho y ya se los hago llegar. Leonora, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, nada más darle las gracias a la doctora María Cecilia, y yo me quedé pensando como en este tema del encuadre, porque creo que desde el trabajo en línea fue una de las cosas que, bueno, a mí más se me complicaba, ¿no? A veces pacientes que querían tomar la sesión en el carro o Sí. o que no alcanzaban a llegar a la sesión, entonces, como que todas esas cuestiones también vinieron un poco como a hacernos pensar más acerca de cómo seguir manteniendo un encuadre y seguir, pudiendo atender a nuestros pacientes en línea. Y yo siempre me acordé de esto por lo que comenta doctora de la tridimensionalidad, porque siempre me imaginaba qué pasaría si esto estuviera pasando en el consultorio, ¿no? O sea, si de repente la paciente llega, ¿cómo sería esto en el consultorio? Y cómo tomar, muchas veces sí me tocó atender pacientes en el coche y cómo, alguna vez recuerdo que estaba ahí un perro, entonces yo tomé lo del perro para interpretarle, no me acuerdo exactamente qué, pero estaba ahí el perro ladrando y entonces era como, y luego pasó el de los churros o el de los camotes o no sé quién, y cómo todo eso se metió a la sesión, ¿no? Y pues sí las broncas del encuadre, de mantener el encuadre, pero también como poder enriquecer, pues con eso, ¿no? Muchas gracias, doctora, muy interesante su trabajo. Sí, yo quiero oír Patricia, diga Patricia y yo pienso las dos cosas juntas. Ok. Bueno, pues muchas felicidades, María Cecilia. Nuevamente quedé encantada y deleitada con tu trabajo. Me gustó muchísimo. Nuevamente lo volvemos a oír en voz propia. Y bueno, tú comentas ahí ahorita con la presentación lo importante, ¿no? También de que es tolerar las incertidumbres y tener la maleabilidad necesaria para poder trabajar en una situación a la cual no estábamos acostumbrados, porque si bien es cierto, nos facilitó, digamos, el no interrumpir tratamientos, pero también nos planteó una serie de incertidumbres y de cómo íbamos a trabajar y si íbamos a poder, adicionado con toda la situación de incertidumbre que vivía todo el mundo, ¿sí? Entonces me gustó mucho y fíjate que ahorita que hiciste la presentación del trabajo, me angustió inicialmente un poco cuando dices que estaba la niñera con la niña, así tan chiquita, y yo dije, Dios mío, qué trabajo para María Cecilia, porque es trabajar con la niña y pues pensaba yo si lidiar o no con la niñera, ¿sí? Porque pues no sabía, no sé si estaba entrenada psicoanalíticamente o no, pero dije, es un reto todavía más para trabajar, pero conforme lo vas planteando, digo, bueno, cómo importante lo de esto de estar preparados para lo inesperado, ¿no? Para eso así, y cómo comentas que la niñera fue una coterapeuta tuya y de cómo agarró el hilo de cómo iba la cosa, cómo era el proceso, pero yo pienso que esto tiene que ver por tu capacidad y tu sensibilidad para
para entrar, para comunicarte con lo afectivo que vas planteando, ¿no? De cómo trabajabas con la niña, ¿sí? Entonces ya mi duda se disipó y me tranquilicé. Y bueno, sí, ciertamente creo que es muy importante esto que también comentaron ahorita, de que yo lo hablo a nivel personal, de que en esta situación tan disruptiva que vivimos, lo importante que fue que nos reuniéramos, nuestras reuniones mensuales, ¿sí? Para ir viendo los trabajos y leyéndolos y comentándolos y todo, lo importante que fue como una contención, como una ayuda, como un acompañamiento, porque no es lo mismo estar uno haciendo cosas que pensar con otro, ¿sí? A mí porque es lo que hablas de los vínculos, en este caso no temprano tal cual, pero que sí se ve reflejado, y lo importante que fue bueno, yo hablo a nivel personal, para mí estas reuniones, porque cómo nos iba, lo que no pensaba una, lo pensaba otra, y cómo de alguna manera lo fuimos quizás implementando. Yo, por ejemplo, yo no trabajo con niños, ¿sí? Pero de todos modos el trabajo con niños nos sirve mucho para los pacientes adultos también, sobre todo estos que son muy graves, ¿no? Y que la cuestión de una pantalla de por medio y la no presencialidad se juega en todo. Entonces, te felicito porque siento que fuiste hilando, haciendo hilos, ¿sí? Cuando dices ahorita que usas las conjunciones, yo me imaginé un tejido, ¿sí? Un tejido psíquico que se va formando, ¿sí? Y que por un lado yo creo que se deshila, pero por otro lado se hila. Entonces me gustó mucho esta como idea de ir hilando un tejido psíquico que fuera ayudando a los pacientes, en este caso a la niña, pero yo creo que también con todos los pacientes. Entonces, sí, yo extrañaba también mucho la presencialidad, ya estoy trabajando ya con presencia, tanto lleno como todo, pero como el habernos acompañado, aunque fuera a distancia, a mí me acompañó mucho, me dio contención, me ayudó a trabajar mejor y a oír cosas que a mí quizás no se me ocurrían, entre ellos de trabajo que tú presentas, ¿sí? Entonces, pues nada más decirte que muchas felicidades, que te agradezco mucho trabajo y que seguiremos trabajando en el libro que sigue. Sí. Muchas felicidades. Sí, yo quería decir dos cosas. Esta idea de maleabilidad se parece un poco com o que hacemos com chicos. Quando eles estão na sala de análise e eles brincam de 10 coisas diferentes, nós outros temos que manter nossa mente capaz de estar já com ele, pero também estar um tanto distante para poder pensar. Entonces, cuando habla de carro, de hablar en coche, o el perro, o otras situaciones de la casa, de la habitación, yo siempre escucho acá una cosa y acá pienso otra. Yo estoy siempre así para poder trabajar. Y ahora tenemos muchas cosas así, pacientes que na última hora dicen, hoy voy a hacer online, porque eu estou com o técnico da máquina de lavar roupa em minha casa e não posso sair, não posso quedar. Há muitas coisas. Se eu posso trabalhar e escutar, eu escuto e trabalho, né? Até que é o momento que podemos pensar se é enactment, se é uma atuação, se é uma manipulação, a serviço de quê, para que serve, né? Então, assim, eu penso que é isto que é a possibilidade de maleabilidade de ser usado como um objeto pelo paciente para depois poder pensar sobre que uso tem isto. Gabriela, você quer falar mais uma coisa? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, María Cecilia? Muchas gracias por este trabajo tan hermoso, ¿no? Y que escuchado también toma otra dimensión, ¿no? Sí. Yo fui sintiendo en algún momento poco a poco esta convocación que haces, ¿no? Que convocas, y de veras hubo un momento en que era tercera dimensión. Entonces quiero darte las gracias
y decirte que ha sido un trabajo muy enriquecedor. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Son comentarios muy interesantes, muy ricos. Muy Gracias ricos. a ti, porque fue un trabajo riquísimo como todos. Te agradecemos muchísimo, María Cecilia. Y bueno, invitarlos, la próxima presentación será de la doctora Teresa Lartigue el 11 de marzo, para que vayan reservando esa fecha, el sábado 11 de marzo. Y agradecerte infinitamente, María Cecilia. Ha sido un placer. Gracias. Un placer. Gracias a todos. Hasta luego. Bye bye. ¡Aplauso! Aplauso. Gracias. Gracias, gracias. Que se oigan, que se oigan. Sí.